Bien, en Mateo capítulo 13, hermanos, solamente para recordar el propósito de las parábolas del Señor, Mateo capítulo 13, el Señor les hablaba en parábolas, pero los discípulos, preocupados por ello, que le hicieron una pregunta en Mateo capítulo 13, versículo 10. Mateo 13, versículo 10. Entonces acercándose más bien los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él, o sea, el Señor, respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. La cuestión no está meramente en el hecho de que Dios capacita a unas personas para que entiendan su palabra y priva a otras para que no las entiendan. No es así. ¿Okay? No es así. Esto se opondría precisamente a otro de los pensamientos de Dios, cuando dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, no es una cuestión de que aquí la palabra de Dios esté contradiciéndose a sí misma, sino que la cuestión aquí depende mucho de la postura que tome el ser humano, la persona, hacia la palabra de nuestro Dios. De hecho, estábamos hablando precisamente los jueves en las clases que estamos impartiendo en la plataforma Un Momento con Jesús, ¿verdad? Sí, yo dije Caminando con Jesús el jueves pasado, ¿no? Es Un Momento con Jesús, en donde hablábamos precisamente de un estudio sano en la palabra de nuestro Dios, hablando de las características. Es aquel que está exento de todo pensamiento y opinión humana. No está, o sea, ahí no se implica lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo supongo. Eso no importa en lo más mínimo. Y el segundo punto es precisamente tener una buena disposición hacia la palabra de nuestro Dios, ¿no? Basándome ya en Hechos capítulo 17, hablando de los judíos que eran más de Berea, que eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Okay. Entonces dice que porque con mucha solicitud tuvieron la solicitud, y esa solicitud implicaba, hermanos, teniendo la buena voluntad. No solamente ese término solicitud implica prontitud, el estar dispuestos a hacer algo inmediatamente, sino que conlleva una buena voluntad, un buen deseo. Okay. Ese es un principio que beneficia en gran manera a todos aquellos que realmente desean
aprender de la palabra de nuestro Dios. No solamente oírla, sino entenderla y sobre todo aplicarla a nuestra vida. Por eso el Señor sabía quiénes estaban prestos a oír y a entender y quiénes lamentablemente no. Por eso basándose en la escritura, precisamente Isaías, este pueblo dice, su corazón está engrosado. Se imagina, así como cuando a veces dicen que el hígado está engrosado, ¿no? Hay un serio problema, ¿okay? Hace la referencia en sí de que está enfermo, ¿okay? Un corazón engrosado es un corazón enfermo. Imagínense cuando las arterias cardiovasculares, hermanos, están casi cerradas, hay un serio problema, ¿okay? Que implica obviamente la muerte, ¿okay? Entonces, por eso se hace referencia a un corazón enfermo. El Espíritu Santo dice, mirad que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Okay? Un corazón malo, cacos, implica, hermanos, un corazón perverso, un corazón que está inclinado hacia la maldad, hacia la perversidad, hacia la malicia misma, que principia con su rechazo hacia nuestro Dios. Y es por eso que esa es la gran diferencia entre los que realmente están dispuestos a hacer la voluntad de Dios y aquellos que no están dispuestos a hacerlas. Pueden oír, mas no entender. Qué gran bendición tenemos usted y yo. Por eso dice bienaventurados, ¿ok? Los que oyen y los que realmente, hermanos, nos interesa hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, porque somos realmente privilegiados, grandemente bendecidos, porque tuvimos esa buena disposición hacia nuestro Dios y hemos sido grandemente bendecidos por nuestro Dios. Malo es para aquellos que viven en el mundo y están en pecado y no quieren acercarse a nuestro Dios. No quieren tener una relación con nuestro Dios. Mas sin embargo a usted y a nosotros se nos ha revelado precisamente los misterios relacionados al reino, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Cuando se habla de misterio, hermanos, mysterium, algo escondido, algo que estaba oculto ante el ojo humano o ante más bien el saber del hombre. Pero a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a revelarnos toda la voluntad de nuestro Dios en cuanto a la redención del hombre y su participación y la mía en esta gran bendición. ¿Okay? Por eso hemos hablado de las parábolas, hermanos, que nos hablan en cuanto a lo que es que va a haber algún día el juicio. Nos habla en cuanto a la misericordia de nuestro Dios, nos habla en cuanto al amor de nuestro Dios, nos habla en cuanto a la paciencia de nuestro Dios, nos habla en cuanto a la severidad de nuestro Dios. Todas las parábolas también describen el carácter de Dios y el propósito mismo de nuestro Dios. Para que todos nosotros precisamente, hermanos, tomemos con mucha solemnidad, con mucho respeto, nuestro trabajo en la obra de nuestro Dios. En Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 15, Lucas 15, versículo del 8 en adelante. Después de que el Señor, hermanos,
les habla de esa parábola de la oveja perdida, aquella audiencia a los fariseos y los escribas que murmuraban, hermanos, en contra del Señor. Recuerde, una murmuración es como un susurro, literalmente. Literalmente es eso. ¿Ok? Y algunos doctos de las escrituras, hermanos, asemejan ese ruido con el ruido de las víboras. Por eso ese término lo relacionan cuando la gente hace eso, hermano, lo relacionan con las víboras. Pero lo que significa la murmuración, hermanos, es hablar mal de una persona cuando ésta no está presente. Tengamos mucho cuidado de hacer eso. ¿Okay? Hablar mal de una persona cuando ésta no está presente. Y si vieran, hermanos, el daño tan terrible que se ocasiona a veces cuando en base a los prejuicios se prejuzga a una persona, se juzga a una persona anticipadamente y se expande toda esa información, y después a uno lo andan viendo como si estuviera apestoso, y yo no sé qué pasó, ¿qué? Sin saber que todo eso ya se expandió sobre sí mismo, ¿okay? Y todo a consecuencia de podría decirse, chisme. ¿Okay? Estas personas, cuando dice que murmuraban, ahí en los primeros versículos, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, en el versículo 1, para oírle. Y los fariseos y los escribas, dice, murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Obviamente que al Señor no se le va ningún detalle. Él escucha todo esto, sabe todo esto, y es por eso que a ellos les refirió esta parábola. Primero habla, hermanos, de la oveja perdida, pero después dice en el versículo 8, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Okay? Precisamente el propósito de esta parábola, hermanos, tiene la intención de resaltar la condición en que se encuentra una persona lejos de Dios. Está perdido, ¿ok? Esta dracma se le había perdido, como vemos en el versículo 8 y 9. Si pierde una dracma. Y especialmente, hermanos, esta parábola, como le decía, iba dirigida a los fariseos y escribas que entre la multitud hablaban mal y en un tono bajo con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que los fariseos, hermanos, no recuerdo bien, a ver si lo encuentro aquí, el significado. Una vez lo apunté. Fariseo, la palabra aramea, prisha, ok, prisha implica separado, ok, separado, y literalmente significaba separado.
como, déjeme ver. Separado. Esta era la palabra en arameo. En el griego es hagios. Es un término muy parecido. Pero este es apartado. Esta pricha, separado, implicaba precisamente separado de toda inmundicia, separado de toda malicia, de toda mala influencia. ¿Ok? Y es por eso que los fariseos se sentían los más puros, los más limpios. A tal grado de que supuestamente no se querían contaminar con nada ni con nadie. Y eran muy rigurosos en sus ritos y en su misma religiosidad. Este término, en el griego, hagios, ¿ok?, apartado, es para referirse precisamente a lo que es santo. ¿Ok? Esta palabra santos proviene de la palabra que es hagios, pero implica apartado para un propósito. Cuando Dios, hermanos, nos aparta para sí, conlleva un propósito para sí, para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Pero aquí, hermanos, quien santifica es Dios. No una serie de ritos, no un procedimiento religioso, no dogmas establecidos por los hombres. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, que era lo que les decía el Señor allá en Mateo capítulo 15, cuando dice, versículo 1 en adelante, Mateo 15, versículo del 1 en adelante: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Qué era lo que procuraban ellos? La sanidad externa y física, no la interna, no la espiritual. Porque dice, respondiendo él, o sea Cristo, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, es decir, ayuda, asiste, ¿okay?, a tus padres. Eso es lo que implica honrar, la palabra time. El hecho de asistir, de procurar a tus padres, ayudándolos. No solamente de ir a ver cómo están, allá los vi, ya sé cómo están, me voy. No, se trata de ayudarles en sus necesidades. Por eso dice: porque honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere inmediatamente, irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Qué significa eso? Es decir, mira padre, mira madre, yo quisiera ayudarles a ustedes, sé que están en gran necesidad, pero lo siento mucho, pero con esto que les iba a ayudar, mejor lo voy a dar al templo. Eso era lo que estaban enseñando ellos, y estaban poniendo en contra de nuestro Dios por ese mandamiento. Dice versículo 6: ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Mire cómo les llama el Señor: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es lo que es un dogma, hermanos. Un mandamiento de hombre. ¿Okay? Y prácticamente su religiosidad, hermanos, estaba basado en eso. En eso. Olvidándose por completo de la palabra de nuestro Dios, olvidándose por completo, hermanos, del propósito de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley de Moisés, ¿cómo la resumió nuestro Dios? En 2 mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con toda tu alma, y el segundo es semejante. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se resume toda la ley. ¿Okay? Esos eran los escribas, y esos eran los fariseos. Y los escribas, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los escribas? Pregunto. Los que copiaban la ley. Eran los copiadores de la ley. Los que redactaban la ley, pero copiaban la ley. Y eran tan rigoristas, hermanos, que si se equivocaban en un punto y coma para terminar todo lo que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, toda la ley, hermanos, se equivocaban al final, todo lo rompían, lo tiraban y volvían a empezar otra vez. Tenía que ser perfecto el trabajo, sin ningún error. ¿Okay? Eran tan exhaustivos en ello, hermanos, tan diligentes en eso, pero lamentablemente era un trabajo meramente materialista. Lo intelectual no bajaba al corazón. ¿Okay? Y es por eso que para ellos era esta parábola. Y les habla precisamente, hermanos, de esa condición. No solamente la gente que no es israelita, la gente de otra nacionalidad están perdidos. Ellos principalmente estaban también perdidos. Es como si usted y yo somos cristianos, pero no por el simple hecho de que seamos cristianos ya somos salvos. No es así. ¿Ok? Acuérdense lo que dijo el Señor a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿cuál es la condición? Si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Okay? En mi palabra. De hecho, hermanos, esa palabra de permanecer no solamente implica el hecho de mantenerse en una posición, en una condición. Okay. Estaba el otro día, no lo apunté aquí precisamente, estaba haciendo el otro día, posteé un análisis textual considerando las palabras que son claves precisamente. Y cuando la palabra permanecer, hermanos, es el hecho de conservarse en el reposo. ¿Okay? Porque eso es lo que implica en reposar, descansar. Lo que ofrece la palabra de Dios, hermanos, ciertamente es un reposo, es un descanso, es un alivio. Por eso el apóstol Pedro decía: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos ¿de qué? De refrigerio.
Hay otras traducciones que dicen tiempo de paz. Porque ¿qué es un refrigerio? Es como cuando usted viene del trabajo, sobre todo para aquellos que trabajan a la intemperie, y sobre todo en climas tan extremos como el calor tan fuerte, ¿okay? Y usted llega a su casa, hermanos, quiere el abanico de perdido, ¿no? Aunque a veces allá en México, como no hay abanico central, pues usted, aire central, le pongan el abanico giratorio, ¿no? Aunque aviente el aire caliente, ¿verdad? Pero usted te viene tan sudado y tan cansado que el aire que le da, dice uno, ¿qué? Y luego si le acercan un Kool-Aid, ya estoy dando publicidad a las aguas, ¿no? Un Kool-Aid con hielo, ¿verdad? Y, de fresa o de limón. ¿Qué es eso? Un alivio para el cuerpo, ¿okay? Es un refrigerio. Pues si no quieres un refrigerio, el refrigerio, ¿qué es lo que ocasiona? Alivio. Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor. Tiempo de refrigerio, es decir, tiempo de paz, tiempo de alivio. ¿Okay? Pero eso solamente viene cuando la persona, hermanos, entra en la palabra de nuestro Dios, confía en la palabra de nuestro Dios y vive constantemente en ella. Esto es lo que prácticamente nos hace ser fieles seguidores del Señor. Mas sin embargo, si regresamos precisamente a Lucas capítulo 15, ¿okay? Hablando de esto, lo que nuestro Dios ofrece una vez que somos rescatados. Y hablando precisamente de, dice ahí, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Okay? También, ¿quiénes eran los publicanos? Bien sabemos que eran los que cobraban los impuestos. Y que a consecuencia de esa labor ellos cobraban, hermanos, las taxas, por decir así, los impuestos al pueblo judío. Pero todo ese dinero se iba a las arcas del Imperio Romano. ¿Okay? Eran para el César. Y todas estas personas que trabajaban en ello, el pueblo judío los consideraban como enemigos y a la vez también como ladrones. Ciertamente algunos abusaban de ese puesto, abusaban en el cobro, ¿okay? Pero no todos eran así. Por ahí dicen que haz fama y échate a dormir, ¿no? Y que por eso juzgan a todos, ¿no? Y muchos eran considerados así. Sin embargo, estas personas deseaban conocer al Señor. Pecadores, pues eran los que, algunas que practicaban otras cosas, ¿no? La prostitución, en caso de las mujeres, ¿no? Y muchas personas más, ¿no? Estas personas sí realmente deseaban oír del Señor la palabra y obtener el perdón de nuestro Dios. Estos eran también otros que se encontraban perdidos. Por eso, si en la parábola anterior nuestro Señor, hermanos, se comparaba con el hombre que iba tras la oveja perdida, en este caso, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿La mujer o la moneda? En este símil o en esta comparación, ¿quién sería nuestro Señor Jesucristo? ¿La mujer o el dracma? Nuestra hermana Alicia dice que la mujer. ¿La moneda? A ver, ¿quién más desea participar? Hermanos que dan clases a los jóvenes y a los niños. ¿Quién es el Señor? ¿A quién está por quién está siendo representado nuestro Señor? ¿Por la mujer o por el dracma? Bueno, la mujer representa siempre la iglesia, o sea, la gente. En ese caso, la mujer busca a la que han perdido de alma. ok.
Ok. Hermano Jorge. Si comparan la parábola anterior del pastor que buscaba la oveja, la mujer. Ajá. Exactamente. Bueno, exactamente. A veces las palabras que nosotros usamos antes no. Exactamente. Okay. Ciertamente es con la mujer. Aunque algunos, usted escuchará en algún momento, probablemente, porque yo escuchaba esto, que algunos le atribuyen a lo que es el dracma. Okay. Como hacen relación como al tesoro escondido. Okay. También que asemejan al tesoro escondido con Cristo, cuando no es así. Okay. El tesoro escondido es la iglesia en sí, pero en este caso ciertamente es con la mujer. Según en la cultura judía, hermanos, vemos esta mujer principalmente, okay, vemos esta mujer que pierde. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Hablemos principalmente en la condición, cómo era un hogar en aquel tiempo. Las casas particularmente, hermanos, no tenían ventanas, ok, y por lo tanto adentro en el interior era muy oscuro. Excepto, dice que solamente había como un tipo de ventanilla arriba, ¿ok? Y era una forma así como para ventilar el aire. No era en sí una ventana, sino que era solamente como tipo cortina. Usted sabe que en algunas casas hay ese tipo, por ejemplo la mía, por un lado, hermanos, por los lados más bien, tiene como como un corte así, y luego como que le pusieron tablitas abajito y sirve como ventilación, ¿okay? Entra por un lado y sale por otro lado. O sea, no es en sí una ventana, sino que es un método de ventilación, ¿okay? En aquel tiempo unas casas solamente, no todas tenían eso, pero no tenían ventanas. El piso obviamente ni era ni de alfombra, ni de vitropiso, ni de cemento, era de tierra, ¿okay? De tierra. Y cuando se barría de algún modo, estamos hablando, hermanos, de una casa humilde, ¿okay? Estamos hablando de una casa humilde, no estamos hablando de una casa de personas más nobles, más pudientes, de más dinero, vaya, en donde algunas casas tenían piedra y tenían ciertos tipos de alfombras, ¿ok? Para los más ricos eran así, pero en las casas humildes no eran así, hermanos, eran de piedra, ¿ok? No sé si usted, bueno, cuando ya es en México, cuando se entraba en una casa así, hermanos, se echaba agua, ¿verdad? Se regaba, ¿ok? Y ya pues se secaba, entonces ya no se levantaba el polvo, pero una vez que se secaba, otra vez empezaba el polvo nuevamente a subir, ¿no? Bueno, imagínense que barriendo, ¿ok? Una vez que la perdió, y dice precisamente, enciende la lámpara, no había luz, enciende la lámpara y barre la casa, ¿okay? Las cosas que tenía que hacer, hermano Jorge. Hermano, en cuanto a la ventana, la raíz en inglés lo explico mejor, se llama agujero de viento, por eso en inglés se llama window. Oh, mire qué bien. El principio de la ventana era un agujero para que pasara el viento. Ajá, ciertamente, y no tenía vidrio, sino que era algo así, no solamente una ventana de viento. Gracias, mi hermano, gracias por la explicación. Bueno, y el punto está de que ahora el dracma dice que tenía 10 dracmas, pero pierde una, ¿ok? Déjeme, un dracma, hermanos, equivalía a 3.6 gramos de plata. Denario, que equivalía al costo de una oveja, que figurativamente, obviamente está representando a la iglesia, ¿ok? Pero se dice en la cultura judía, hermanos, que cuando una doncella se casaba,
una mujer se casaba, ella se iba con su dote, su dinero, y que a veces en su cabeza se le ponía ese lienzo, ¿ok? Y se le ponía su dote, es decir, sus monedas en el lienzo mismo. Se las llevaba a su casa y las conservaba con ella. Fielmente las cuidaba, porque en sí era el patrimonio de la familia, del hogar. Y es por eso que en sí no solamente era una riqueza en un concepto de económico, sino aún también familiar y sentimental. ¿Sí me explico? ¿Ok? Y ahora, aparte, la dote de la novia se convertía precisamente en un patrimonio familiar, y que por ende, hermanos, también le pertenecía al esposo. Y obviamente en aquel tiempo, hermanos, el esposo era el que proveía para la casa y era el que sustentaba la casa, y a veces era la mujer la que se encargaba de administrar todo lo necesario. Perder algo, hermanos, era algo grave, en lo cual tenía que rendirle cuentas a su esposo de ello. Realmente el perder una cosa así, hermanos, ¿cómo le podría decir? Había mucho temor en ello, ¿ok? Había mucho temor. Por eso, cuando el Señor habla de este tipo de cosas, hermanos, de sucesos, como la oveja perdida, ellos se podían identificar muy bien con lo que estaba hablando el Señor, a la vez también con este suceso, el perder un dracma, una mujer, ¿okay? De alguna manera, si no la encontraba, hermanos, iba a defraudar a su familia. Era defraudarse principalmente a sí misma y a los que confiaban en ella. Okay. La diligencia de esta mujer por encontrar la moneda perdida, precisamente, hermano, nos está enseñando la diligencia misma que nuestro Señor Jesucristo hizo por rescatar al perdido, como lo estamos viendo ahí en Lucas 15, versículo 8. Pero también dice el versículo 10, bueno, del 8 al 10: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia para encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Okay? Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Se dice, hermanos, la gracia, la misericordia y el amor de Dios, hermanos, cuando se aplican a nuestra vida, ¿sabe que no hacen ruido? No hacen ruido. Es como un árbol. Usted lo siembra su semilla. ¿Sí me está escuchando, verdad? Siembra su semilla, lo tapa, o sea, lo entierra, le empieza a echar agua, le empieza a poner abono y la semilla empieza a germinar. Sale la raicita y luego poco a poco va. Y en todo ese proceso ¿se oye ruido? ¿Se oye algún ruido? ¿Se oye algo? Nada de eso, ¿verdad? Hasta que crece, hermanos, y da su fruto sin hacer ruido. Solamente cuando el fruto cae, probablemente. Así es la gracia y la misericordia de nuestro Dios, hermanos, en nuestra vida. Lo opuesto al pecado, ¿sabe lo que hace el pecado? El pecado hace mucho ruido.
Bastante ruido hace el pecado. A tal grado, hermanos, que se empieza a oír en las demás partes, ¿ok? Basta un ejemplo secular, hermanos, cuando empieza a haber problemas en un matrimonio, ya nomás se empiezan a oír los sartenazos, ¡pa! ¡Pum! ¡Va! Sí. Y las discusiones, ¿no? Y a los vecinos empiezan, oye, ¿qué pasó? Oh, ya se están agarrando los vecinos otra vez. Como aquella mujer que quería escuchar al vecino de enfrente, que por qué estaban discutiendo, y se acercó más, iba acercando más y más y más, hasta oír qué discutían. Y ya se regresó con la esposa y le pregunta a la mujer, ¿qué oíste? No entendí nada, parece que hablan en su dialecto. Pues sí, estaban hablando en otro dialecto, hermanos, ¿verdad? Eran de Chiapas, algo así por allá, y estaban hablando en su dialecto, no entendió nada. Pero pues eran bien ruidosos, ¿no? La cuestión es precisamente, hermanos, el pecado hace ruido. Por eso cuando vemos aquí que dice, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo. El punto es de que algo se pierde, hermanos, realmente, ¿okay? Algo se pierde y se busca afanosamente. Aquí es prácticamente lo opuesto. Ciertamente el Señor, hermanos, vino precisamente a perturbar en la mente, vino a perturbar la paz, vino a perturbar la vida de todos los que se oponían a Dios. Y es por eso que empezaron a hacer ellos mucho alboroto, mucho ruido, como los publicanos, como los escribas y como los fariseos. ¿Okay? Sin embargo, esto, hermanos, no detuvo al Señor. La salvación del hombre, hermanos, conlleva una enorme diligencia, porque Dios es quien va en busca del perdido. Casi, hermanos, a veces es, ¿cómo le podría decir? Podría haber excepciones o algo en donde a veces el perdido busca a Dios. Okay. Pero por lo regular, por lo natural, es Dios quien va atrás en busca del perdido. El Señor mismo le decía, voy a terminar con esto, ¿se acuerdan cuando Jacobo y Juan fueron enviados por el Señor a Samaria para que le dejaran entrar al Señor, y estos dos quisieron entrar, como dice la Escritura, como si iban a Jerusalén, ¿okay? Entrar como si fuera su casa, y más los samaritanos no le permitieron entrar. Regresan ellos muy enojados con el Señor, y ya pensando en sí mismos, en esa travesía, en ese camino hacia el Señor, diciendo, cuando lleguemos con el Señor le vamos a decir que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma a todos estos aldeanos. ¿Okay? Y llegaron con el Señor y le dijeron, Señor, si quieres oramos, así como hizo Elías, para que descienda fuego del cielo y consuma a todas estas miles de personas, ¿no? ¿Y qué fue lo que les dijo el Señor? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para condenar las almas, sino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Okay? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso ciertamente el dracma, hermanos, era algo de mucho valor, tanto, digámosle así, económicamente, porque equivalía a la compra de una oveja. Pero a la vez también, hermanos, tenía un valor sentimental y familiar. Y eso lo hacía incalculable el valor. Ante los ojos de nuestro Dios, hermanos, usted y yo somos de un valor incalculable. Bueno, hubo un precio, ¿verdad? ¿Y cuál fue el precio?
la sangre. Hechos 20:28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar con el estudio y vamos a tomar un receso, un descanso. Vamos a levantarnos, a saludarnos unos a los otros para despabilarnos y que el sueño no nos gane. Dios les bendiga a todos.